Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Bueno, vamos a hacer nuestro vídeo. Hoy quiero seguir insistiendo con Gálatas 4:4. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito más, con un poquito más de detenimiento, Gálatas 4:4. Saludamos a los hermanos que se van a conectar. Y bueno, puse como título la irrelevante participación de María en Gálatas 4:4, porque en realidad, según Gálatas 4:4, María no tiene participación, por lo menos hasta ese momento no tiene participación. Le han dado una participación que no tiene. Y venimos demostrando durante todo este tiempo por qué lo decimos. Le han ocultado a la iglesia evangélica esta realidad y la iglesia evangélica ha adoptado la posición católica romana. No es otra cosa. Y el resto de las sectas religiosas, digamos, casi todas las demás denominaciones o confesiones religiosas admiten que Jesús proviene de la sustancia, vamos a decir así, de la sustancia de María, para poderlo entender mejor y más gráficamente, lo cual no es cierto. Todavía no he visto a nadie que en realidad le dé importancia a este tema y se preocupe por analizar, y aquí no es un asunto puramente teológico, es un asunto sintáctico. Sigo insistiendo de que para poder hacer teología hay que primero haber hecho análisis del texto. No existe exégesis sin análisis del texto. La hermenéutica debería exigir que cualquier postura que se ha tomado tiene que tener una base sintáctica del texto. No me puedo imaginar que, y es lo que lo pone a pensar, por eso yo soy tan renuente en aceptar lo que dicen los viejillos piojosos, porque los viejillos piojosos nunca, hasta donde yo tengo conocimiento, cuando han hablado teológicamente, han respaldado su teología en la sintaxis. Algunos dicen que no es necesario, que hay otras cosas más importantes, bla, 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 nada que ver. El texto hay que entenderlo tal como está, y para eso estamos precisamente, para discutir lo que el texto dice en Gálatas 4:4. Yo soy muy poco de mencionar comentarios, pero bueno, y no quiero gastar mi tiempo, que a veces dicen que se me hace muy largo el vídeo, en entrar en esos detalles, porque sería 3 horas, y voy a tratar de ver si lo puedo sacar en mucho menos tiempo. Ojalá que no pase de 1 hora. El problema es que cuando usted corre mucho y con el programa, no me gustan las cosas tampoco a la carrera, así salgan abruptamente. Entonces, bueno, hay 2 comentarios, un comentario del señor Robertson y otro comentario del señor, supongo que es de Francisco de la Cueva, en su excelente comentario. Digo excelente, aunque algunas cositas no las comparta, pero son muy pocas, del comentario del libro de Matthew Henry. Y voy a introducir precisamente con el comentario. Me parece que ahora que tengo problemas visuales bastante fuertes, espero leer bien el comentario. Hace poquito, hasta hace unos pocos minutos, leí el de Matthew Henry. Me costó increíblemente poderlo leer, porque es muy pequeña la letra, y entrecortado y entre nublado, más o menos logré leer el pedacito que concierne con Gálatas 4:4. Y me llama la atención que, bueno, no sé quién es el autor, si es Francisco de la Cueva, en el de Matthew Henry, cuando él habla y él admite que Pablo omite el nombre de María en Gálatas 4:4, cuando dice nacido de mujer, y él dice, obviamente, nacido de mujer debe referirse a María, de lo cual, por supuesto, no estoy
nada de acuerdo con el comentario. Y la frase de María tiene un significado que lo he mencionado y que está corroborado con aquel famoso pasaje de que no viene el caso ahorita. Bueno, sí podría venir el caso, pero no hay tiempo. O sea, es lo que decimos en una exposición. Una exposición o una conferencia no baja de hora y media, 2 horas. Usted nunca ha visto una conferencia ni de una hora. Una conferencia de una hora es una conferencia cortada. Entonces, bueno, evitar mucho de estar repitiendo y repitiendo, que se gasta mucho tiempo en repetir y repetir. Bueno, entonces, como realmente no puedo leerlo, se me complicaría mucho el de Matthew Henry. Pues, déjeme ver si lo puedo intentar. Dice aquí, bueno, por lo menos acá dice engendrado de una mujer. No me parece que se traduzca el verbo ginome, se traduzca como engendrado. No sé de dónde se saca eso de que se traduzca. Hasta donde yo recuerde, la definición de ginome nunca dice engendrado, pero aquí lo coloca. Es una traducción seguro, engendrado de una mujer. Dice que comenta, significa que se hizo hombre real. Ahí, eso es, se hizo hombre real. Pero el problema es que dice, y verdaderamente, real y verdaderamente para ser de la misma naturaleza que nosotros. Hasta ese momento ahí yo no tengo problema. El problema está cuando él comenta lo siguiente y dice, al decir de una mujer, dice el comentario, el apóstol alude a una mujer concreta y dice María de Nazaret. ¿Cómo? Porque él lo asegura. Que tienen la idea de que ahí cuando dice nacido de mujer se refiere a que se está refiriendo al, podría decirse, al parir, cuando nunca existe, en el texto nunca existe la idea de parir, lo que usualmente entendemos, dar a luz. No hay en el contexto, en el texto mismo no hay esa idea. Me extraña de esta persona que comenta que se atreva a decir eso. Pero dice, pero notes el cuidado que Pablo tiene en omitir su nombre personal, lo cual sería muy extraño si María desempeñase en la obra de la redención el alto papel que la Iglesia de Roma le ha asignado. O sea, lo que está diciendo es, Pablo omite deliberadamente el nombre de María. Es María, dice, pero lo omite, pero por favor, ni que fuéramos tan tontos para que la Iglesia romana, aunque lo omita, no diga que es María, que sin nada se gana. Ese argumento de que él lo omite para evitar que la Iglesia romana, ni que la Iglesia romana fuera tan tonta para no darse cuenta que si los evangélicos o este autor interpreta que es María, los católicos no lo vayan a creer. Solamente cree que porque Pablo no menciona, la Iglesia católica no iba a creer que es María. O en este caso los evangélicos, del 99.99% de los evangélicos que creen eso. Hay que cambiarles la mentalidad. Por eso he insistido tanto y esto es fundamental. Y esta interpretación es la que le da vida no al dogma de María, sino al catolicismo romano. Aunque ustedes no lo crean, esto es lo que le da vida a ellos. Los evangélicos son, ¿cómo se dice? Irresponsables, es otra palabra, pero se me escapa. ¿Cómo es que se dice? Cómplices de esto, por ignorancia, porque hay un problema con el evangélico, que el evangélico tiene mucha tendencia a que lo que le enseñaron, con eso se queda y con eso se muere. Eso fue lo que me enseñó mi pastor, eso fue lo que me enseñaron en la iglesia, y con eso me quedo. No, es perezoso, no investiga, no estudia, no va más allá de eso. Bueno, tengo que admitir que lamentablemente el autor no tiene la valentía de abordar correctamente lo que el texto dice, y por supuesto en un comentario tan famoso como ese nos quedamos con las ganas de que se haya extendido y nos haya explicado algo un poquito más profundo. Luego de eso
para ya entrar directamente al análisis, que ya tengo aquí el texto, y para que veamos algunas consideraciones sintácticas, voy a ver, voy a leerles lo que dice el señor Robertson, que bueno, si fue que leí bien, porque ahora tengo que tener cuidado de lo que digo, porque tengo que leer bien primero. Entonces, tengo ese problema. Aquí está el comentario en su libro de imágenes verbales, donde él comenta, esta letra es un poquito más grande, creo que esta la puedo leer un poquito mejor. Aquí donde dice nacido de mujer, genómenon et ginecos, dice como lo son todos los hombres, dice nacido de mujer, como lo son todos los hombres. Entonces, cuando él dice como son todos los hombres, bueno, aparentemente él dice, van a ser como nacen todos los hombres. Ahí, de alguna manera, pues, dice, y por tanto, verdaderamente humano. Ve, está el énfasis. Robertson tiene el énfasis en el hecho de que cuando dice nacido de mujer, el énfasis que hay es para referirse a que el que ha sido despachado, enviado, tiene naturaleza humana. Tiene naturaleza humana. Ahorita voy a hablar y a lidiar un poquito con este asunto del participio, pero el énfasis no es el énfasis de decir que nace de una mujer X y que al nacer de una mujer debe de tener todas las características genéticas de esa mujer o la sustancia de ella. No, el texto no tiene la idea. Tanto es así que Pablo pudo haber dicho clara y sin ningún tapujo, nacido de María. Si el énfasis que él quería era demostrar que lo que había nacido provenía de ella y era de ella, y por supuesto genética, biológicamente era de ella, pero Pablo no tiene la intención de eso. Y no tiene la intención de eso, no porque Pablo se esté cuidando de la Iglesia Católica Romana, como dijo el otro comentario. Pablo no se está cuidando de eso. De hecho, no existía la Iglesia Católica Romana, por más que quieran decir que sí existía. Las características que tiene esa iglesia pagana no pueden remontarse al primer siglo, ni puede ser la iglesia que Cristo dijo que edificaría sobre su roca. Lejísimos está que esa iglesia sea la Iglesia Católica Romana, con su falsa doctrina, con sus falsos representantes, etcétera, etcétera. Bueno, no me interesa entrar en el detalle del origen de la iglesia romana, no me interesa. Vea lo que dice, lo que sigue diciendo el señor aquí, Robertson, dice así, y pone entre corchetes, dice, vuelvo a repetir, como lo son todos los hombres, nacidos mujeres como todos los hombres nacen, ajá, y por tanto, verdaderamente humano proveniente de mujer. Aquí no hay, ve lo que él comenta, aquí no hay naturalmente ninguna referencia directa al nacimiento, ahí está, el nacimiento virginal de Jesús. No hay, dice. Aunque él dice ninguna referencia directa. Pero claro, cuando él dice directa, él deja el espacio para decir, bueno, puede ser indirectamente que él esté hablando, pero en realidad no es directo. Entonces él quiere decir que en cierto sentido está aludiendo, lo cual por supuesto se cuida muchísimo porque aún estos teólogos tienen mucho cuidado cuando comentan porque no quieren comprometerse, no quieren ser muy radicales ni muy dogmáticos, sino que se cuidan siempre dejando un margen, un espacio de equivocación, ¿no? Dice, pero su deidad acaba de ser afirmada con las palabras su hijo. El señor Robertson está, y estoy de acuerdo con eso, de que la palabra Tongion Aftu está refiriéndose a su divinidad, a su deidad. Dice el hijo, porque el hijo en ese momento, hasta ese preciso momento exactamente no está encarnado. Por tanto, ahí el hijo haría equivalencia a Logos, propiamente Logos, que es el hijo. Algunos lo niegan. Entonces dice, pero su deidad queda afirmada con las palabras hijo.
Dice, de manera que tanto su deidad como su humanidad quedan declaradas en este pasaje. Entonces lo que él está diciendo, lo que está interesando de Pablo es mostrar la deidad y la humanidad de él. No tiene que ver aquí nada María, que si lo parió María, que si de la sustancia María, todo eso es totalmente falso, absolutamente totalmente falso. No es un comentario, ninguno de los dos está alineado en un 100% con el pensamiento que yo tengo al respecto. Tienen cierto, son medrosos, los dos son medrosos en ser radicales en cuanto a este tema y dejan la posibilidad de que María de alguna manera tenga algo que ver ahí. Entonces tenemos que analizar la palabra gínome, que es el verbo que aparece ahí, ¿verdad? Gínome. Vamos a ver aquí. Y me extrañó bueno, las traducciones son las traducciones. A veces las traducciones, aparecen unas traducciones que uno se pone a pensar, ¿por qué? Por ejemplo, cuando dice engendrado de mujer. Vuelvo y repito, en todos los léxicos que yo he visto o he consultado sobre gínome, nunca he visto que se traduzca engendrado. Engendrado. Ya ahí se está torciendo un poco el significado de gínome para dar cierta vía a este asunto que hay. Señores, aquí hay mano peluda en esto y esto es muy, 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 muy fuerte y muy grave. Las traducciones, los teólogos, los eruditos, son los que han regido la interpretación bíblica. Son ellos los responsables y cada uno de ustedes también de seguirlos a ellos ciegamente y decir, última hora, lo dijo tal erudito, es muy reputado, es una eminencia, etcétera, etcétera, casi infalible. Entonces, se sigue esa línea y para nadie es un secreto que la Iglesia romana rigió los destinos religiosos del mundo durante muchos siglos, 12 siglos por lo menos, más o menos del cuarto siglo al siglo XVI, que fue cuando está toda la revolución de la reforma, se empieza a traducir en diferentes idiomas el texto, se le está dando Biblia al pueblo, Roma le quitó la Biblia al pueblo, y para poder meter eso, y entonces imagínense la fuerza de la tradición durante 12 siglos, ¿no? Si estamos hablando de 1200, por lo menos 1200 años, ya 1200 años pesa en la humanidad. Y aún, mire que estamos en el siglo XXI y todavía estamos, ya no es que estamos interpretando, no es que estamos traduciendo el texto original, porque ya hace más de 500 años se les empezó a regalar la Biblia al pueblo, cosa que Roma siempre lo impidió. Ahora no le queda otra opción pero claro, hay 1200 años de tradición. Y de alguna manera siempre Roma se ha metido y se ha infiltrado dentro de la iglesia evangélica y tenemos dentro de muchos de los que usted ven ahí, apologistas, hay gente infiltrada que se hace pasar evangélico, pero no son evangélicos. Ya por lo menos nos damos cuenta por algunos que de alguna manera han dicho que eran evangélicos y ahora dicen que no, que son católicos. Ya cumplieron una labor de confusión y es todo. Bueno, saludos a los hermanos. Me cuesta mucho leerles el comentario, pero por lo menos déjenme para mencionar los nombres. Economo, Parabellum, Cubi, Valfre Cordero, Johnny Porras, Margaride, todo la tropa de Escuela de Griego. Así me gusta. Jorge Economo, Escuela de Griego, que es Ricardo, Hugo García, ajá, Edgar Ernesto, Lisset, Cubi, Lepi. Todos, el 100% son de Escuela de Griego. Gracias. Así es. ¿Perdón? Ajá. Bien. Yo voy a colocar aquí el texto para refrendar lo que digo con respecto a esto. En términos generales, ¿qué es lo que usted cree, profe? Bueno, lo que yo creo es que, y que, por supuesto,
lamentablemente hay muy poca información sobre vamos a decir así, la unión hipostática, que algunos niegan la unión hipostática del colmo, hay gente que niega la unión hipostática. Pero por supuesto que este pasaje debe ser un quebradero de cabezas, un reventadero de cabeza para los que dicen que no hay unión hipostática, cosas de ese tipo. Bueno, yo ahorita voy a colocar el texto y algo que tenemos que verlo sintácticamente que es importante. ¿Por qué et ginecos no se refiere expresamente a María? Bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es por qué Pablo omitió la palabra María. Si es la verdad, Pablo no tiene por qué encubrir nada. Si en realidad lo que Pablo quiso decir nacido de María, no veo ninguna razón para que lo hubiera omitido. De hecho, ninguno de los apóstoles mencionó jamás el nombre de María en sus escritos. Nunca lo mencionó. Y es que es increíble el protagonismo aparente que tiene María según los católicos y que los apóstoles no la sumaran ni la restaran. Ángel González, también de Escuela de Griego, Estuardo Cruz, no está en el grupo, pero es de Escuela de Griego también. Un saludote a todos ellos. Bueno, ¿por qué decimos que no? ¿Por qué decimos que no? Hemos venido analizando, no hay un solo texto contundente que nos diga que Jesús es de la sustancia de María. Este pasaje lo han querido usar precisamente para él. Vamos a verlo, permítanme compartírselos. Aquí lo tengo, se lo voy a compartir aquí. Un pocote bien grande para que yo lo pueda leer. Quédese quedito. Acá. Entonces ahí está. Déjenme ver qué pasó aquí, porque creo que aquí se logra ver un poquito abajo. Discúlpenme, pero tengo que colocarlo así porque no lo puedo ver. De otra manera, no lo podría ver. Entonces está bien grande aquí, dice J. de Ilsen, Topliroma, Tu Chronu, Exapestilen, Hopseos, Tongion, Aftu, Genomenon Eginecus, Genomenon Hipponomon. Ese es el texto, a saber, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió Dios al hijo suyo, o a su hijo, o al hijo de él, vamos a ver, nacido, vamos a mantenerlo como dice Valera, nacido de mujer, nacido bajo ley, o la ley. Ahí está el texto también. Ok, ¿qué es lo que dice ese texto? ¿Qué es lo que nos quiere decir ese texto? Aquí, esto está traducido como enviar. Envío como emisario. Algunos traducen, la Cueva traduce despachar, lo despachó. O sea, él viene con despacha a su hijo y viene con una misión. Está bien. Ex apestelin, yo les había mencionado que esta palabra es un doble compuesto, tiene dos prefijos, ahí está. Lo que pasa es que aquí aparece el aumento o lo que se llama el aumento para indicar lo pretérito del verbo. Ustedes pueden ver aquí ese exilón y por supuesto aquí tenemos la terminación que aquí como que se contracta la sigma, es el sen, debía ser el sen, que es desinencia propia de la tercera persona del auristo indicativo. Ok, usualmente nosotros diríamos Dios envió, aquí se envió Dios, pero no tenemos ningún problema, aquí es Dios, está totalmente articulado, por tanto, obviamente es una referencia definiendo exactamente a Dios y entendemos precisamente que el que lo envía es el Padre, Dios el Padre. Hasta ese momento no veo ningún problema. Bien. Nótese que aquí tenemos un adverbio de tiempo y obviamente nos tiene que introducir una oración subordinada adverbial de tiempo, temporal. ¿Por qué? Porque nosotros, ya para efectos de análisis, nosotros tenemos que buscar, vamos a poner aquí el núcleo del predicado.
Está la palabra, este es el núcleo de todo este verso que está aquí, este es el núcleo, es envió, despachó, etc. Entonces, este sería, en este caso sería el sujeto, Dios envió. ¿A quién envió? A su hijo, complemento directo. Hasta ahí no tiene mucho problema. ¿Cuándo lo envió? Aquí entonces teníamos que preguntar, ¿cuándo lo envió? ¿Cuándo vino el cumplimiento del tiempo? No lo envía antes, sino que está como el relojito de arena, está ahí, y menos tanto, va como en retroceso el tiempo hasta que llega el momento en que Dios ya tiene el tiempo determinado, es un tiempo determinado, y nótese que es cronos y no es keros, no está hablando de un periodo de tiempo caracterizado por ciertas circunstancias, ¿no? Específicas, sino que simplemente es un asunto puramente cronológico. Entonces la profecía está dada y llega un momento en que tiene que hacer su aparición el Mesías. Bien, eso es solamente lo que quiere decir. Aquí es el cumplimiento con este ma que implica resultado. El resultado, cuando llega ese resultado de cumplimiento. Dios, como dice acá, despacha a quién, al hijo, a su hijo. Esta referencia de su hijo es muy importante, no es cualquier hijo, es el suyo. Lo cual constituye de que este hijo es único y por tanto, como decía el comentario, está haciendo una referencia a su hijo, evidentemente divino, porque es suyo, es suyo. Ahora, la discusión está básicamente acá, aquí en Genomenon et Ginecos. ¿Cuál es la función sintáctica que tiene Genomenon et Ginecos? Entonces, en el momento que, por ejemplo, se traduce nacido de, entonces tendría yo que decir, lo envió Dios nacido. Atención con esto, porque ¿quién es el nacido? El nacido es el hijo. Nótese que hay una concordancia de caso. Aquí está en acusativo, aquí está en acusativo. De manera que entonces se está concertando en género y número, singular y género, en este caso género masculino. Tiene que ser género masculino. Aquí no lo veo, pero tiene que ser género masculino. Entonces, hay una relación que es muy importante entender. Hay una relación entre hijo y nacido. ¿Quién es el nacido? El hijo. Sin embargo, también hay una relación, esto es un participio, y aquí es donde está el asunto, de identificar si el participio es adjetival o el participio es verbal o circunstancial. Uno puede confundirse porque de pronto uno puede decir que es circunstancial porque la pregunta es envió o lo envió, en este caso el hijo, lo envió nacido. Y la pregunta lógica que habría que hacer es ¿cómo lo envió? Atención a eso, ¿cómo lo envió? Lo envió así, lo envió de esta manera. ¿Cuál es el problema que hay? Porque aparentemente pareciera que el complemento, ¿cómo se llama? El participio pueda ser adverbial y entonces estaríamos como ante un circunstancial de modo. Pero no, atención porque aquí hay una relación del participio con este nombre, lo cual no puede suceder en un complemento circunstancial porque el complemento circunstancial su relación es con un verbo, no con un sustantivo como en este caso. De manera que entonces automáticamente descartaríamos la función sintáctica de Genomenon como adverbial. Pero interesantemente, esta función sintáctica que tiene aquí, básicamente toda la frase, nacido de mujer, no solamente habla en este caso, que es un objeto, porque aquí lo que tenemos es un objeto. Este es un sujeto, Hotzeus es un sujeto y Tongion es un objeto. Este es el objeto directo. Entonces, ¿qué tipo de complemento? Porque nosotros lo que tenemos aquí es un complemento. Es un complemento. Por supuesto que es un complemento no nominal, sino es un complemento verbal. Y, por supuesto, totalmente predicativo. De manera entonces que como la relación del participio es con el objeto directo
no, en este caso no sería con el sujeto, entonces hay una relación con el objeto directo y entonces lo que está indicando es, habría que decir quién fue, que ya lo identificamos, quién nació, quién nació, el hijo, pero quién es el nacido, el hijo. Y en este caso, esto me responde a la pregunta, ¿cómo lo envió? En este caso, al hijo. ¿Cómo lo envió? Lo envió nacido. Atención porque está siendo despachado. Ya solamente con esto que tenemos aquí se descarta por completo y por lógica que el gineco se refiera a María y que haga referencia a un parir, a un parir o a un nacer, que sería en este caso, lo cual me obligaría a que en vez de ginome fuera gennao, el verbo práctico, el verbo realmente para indicar nacer, nacer o parir, que tiene también la otra connotación que es engendrar. Pero en este caso no se estaría, aunque ya notamos que dijo engendrado de mujer, que por supuesto la palabra engendrado de mujer le da más viabilidad a que haga una referencia genética, biológica de la mujer en cuanto a esto. Pero el primer obstáculo que se encuentra es, primero, la relación que tiene el participio con este sustantivo, lo cual, por supuesto, no puede ser adverbial el participio. Después, la parte léxica, la parte semántica, porque ginome no es una palabra para ser traducida como, primero, como engendrar, y rara vez, aunque tiene un origen también, porque es que estas palabras, si uno se remonta, llega un momento en que tienen una raíz, pero por supuesto se han desunido, ginome y genome, para expresar dos ideas completamente diferentes. Así que léxicamente lo que significa esta palabra es llegar a ser, convertirse o tornarse algo. Está hablando de un cambio que se va de algo existente en otra cosa. Ginome implica que algo que existe, que está de algún modo, va a tornarse de otra forma. Eso es. Así que entonces queda descartado totalmente la idea de que aquí al decir, aunque diga de mujer, se esté refiriendo a una relación sustancial, a una relación biológica o genética. Primero, porque sintácticamente no permite, y semánticamente. ¿Por qué semánticamente? Porque aquí, si yo interpreto que es nacido de mujer, está este verbo, al decir que Dios lo despachó, es obvio que cuando habla que Dios lo envió, lo despachó, ¿de dónde lo despachó? Todos los trinitarios siempre han dicho que cuando dice que Dios envió a su hijo, lo envió ¿de dónde? Del cielo. ¿Por qué? Porque creemos en la preeminencia del hijo, creemos en la eternidad del hijo, y el hijo, donde habitaba el hijo, es en el cielo, su habitación es celestial. Entonces, partiendo de esa premisa, no es posible que se dice que Dios envió, Dios no está enviando a nadie del vientre de María. Sería un absurdo total y un total disparate decir que lo que está diciendo Gálatas 4:4 es que Dios envió, que cuando María parió al niño, lo envió. Así, o sea, que eso de parirlo y expulsarlo de su vientre, eso sería exapestilen. No, una completa locura, por supuesto que no. Por supuesto que aquí lo que está hablando es que Dios envió a su hijo. ¿De dónde? ¿De dónde? No lo dice, pero todos sabemos que es del cielo. No es de ningún vientre. Por tanto, si lo envía del cielo, tenía que haberlo parido María Hallada para haberlo enviado, porque dice nacido de mujer. O sea, lo envió como nacido de mujer. Es que la pregunta está ahí. Cuando dice nacido, la pregunta es ¿cómo? Entonces dice, ¿cómo lo envió? Nacido de mujer. O sea que cuando lo envió ya estaba nacido de mujer. Por supuesto que no puede estar nacido de mujer porque él viene del cielo. María tenía que haber existido de antes. Seguramente tenía que haber sido preexistente María para haberlo parido, y ya después de parido por María, Dios lo envía. Sería la única forma, pero es completamente absurdo. Por supuesto que no se puede aceptar. Automáticamente es que no hay que ahondar más con solo ese hecho. Esto es, porque este verbo, vuelvo y digo, es el núcleo, y este participio tiene relación también con
con este verbo, porque al decir nacido está indicando la forma, el modo como fue enviado. Entonces tenemos que reestructurar todo y entender ahora cómo poder armonizar este texto y cómo poderle darle la verdadera interpretación y qué fue lo que Pablo quiso decir. Es evidente que Pablo, cuando está hablando de mujer, no está haciendo referencia a alguien que lo está pariendo, sino está haciendo referencia a la naturaleza, que por supuesto llega a tener gínome, el que ha sido enviado. Ok, ahora, genómenon, et ginecos, ¿qué tipo de complemento? Porque tiene que ser un complemento. No cabe duda, y he llegado a la conclusión, por supuesto, de que el complemento es complemento predicativo. Complemento predicativo objetivo, no subjetivo, porque no está hablando del sujeto. El nacido no habla de Dios, el nacido habla del Hijo. Por tanto, es un predicativo objetivo, está hablando del objeto. Ahora, ¿qué un complemento predicativo? ¿Qué es lo que expresa qué es lo que expresa el complemento? De alguna manera, lo que está expresando es una característica, una cualidad, una propiedad, un estado del Hijo. Sea como sea, si es una cualidad, o sea que está caracterizado. Este Hijo, que es el Logos, que es el Hijo eterno, va a tomar una característica. Y esa característica, por supuesto, et ginetkos, es humana. Llegó a ser humano. Hay un momento, un determinado momento, que por supuesto, aquí para poder determinar el momento, que no es algo que sea de nuestra competencia y de nuestra incumbencia, porque no tiene importancia para nosotros el punto cronológico en el sentido en qué preciso momento es que él se hace humano. Por supuesto que erróneamente se ha enseñado de que se hace humano y noten esto, permítanme, como yo siempre lo hago, hacer una pizarrita para hacer los dibujitos correspondientes. Déjenme para buscar una pizarrita además y nos va a aparecer una pizarrita, aquí está. Entonces ya que la tengo acá, se enseña que la unión hipostática se da aquí. Es así más o menos gráficamente. Ellos están entendiendo que este es el logos y el logos viene y se hace carne, pero se hace carne aquí. Vamos a poner que este es el óvulo de María. Supuestamente totalmente lo contrario, porque sabemos perfectamente que hay un proceso donde la mujer está ovulando y aquí está el óvulo. Y se supone que en este caso la unión hipostática tendría que darse aquí y no aquí. O sea, cuando ya llega aquí, lo que llega aquí no es el óvulo, sino en el vientre, porque este es el ¿cómo se llama? El gastir, el vientre, ingastri. Bueno, en este caso porque está en dativo, pero en nominativo es gastir. Entonces, aquí la concepción o la unión hipostática desde el punto de vista católico evangélico tendría que ser aquí y no aquí. Sin embargo, aparentemente, como es en el vientre, donde ellos imaginan que ahí donde se da eso, que sea yo embarazada, el logos vendría y el logos de alguna manera toma el óvulo de María y se reviste, digamos, por decirlo de alguna manera, algunos dicen reviste, algunos dicen no es se viste ni se inviste, no, se reviste. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que aquí está entrando el logos, penetra aparentemente en el vientre, el logos, estamos hablando de la persona del Hijo Eterno, entra acá. Y en el momento que entra, que va a tomar aquí esto, aquí es donde supuestamente se anonadaría. Lo que pasa es que esta gráfica, no existe ninguna base bíblica para hacer esta gráfica, o sea, para explicar que esto es lo que se da. Todo lo contrario. Lo que las evidencias arrojan y las pruebas sintácticas y semánticas que tenemos es que
aquí como está, esto es el útero, aquí lo que sucede es que el logos, que no podemos precisar exactamente el momento porque para Dios no hay tiempo ni espacio. O sea, cuando digo que no hay tiempo y espacio, no hay un asunto que segundos, milésimas de segundo, eso no existe. No existe el tiempo. No, usted no puede cronometrar, por ejemplo, no hay forma de cronometrar cronológicamente, valga la redundancia, el momento de la unión hipostática. Eso no es posible. Después, en el asunto del espacio, que aquí tendríamos que ver si el asunto del espacio, no se precisa el momento ni el lugar en el espacio en que se puede dar. No se puede contar el tiempo ni el lugar exacto. Lo que sucede es que se da la unión hipostática. Y según Gálatas 4:4, 10, ¿cómo se llama? 10:5 de Hebreos, 15:47 Primera Corintios y otros textos, nos indica que evidentemente la unión hipostática se da fuera del vientre de María. El logos viene y como dice en Filipenses 2:6-7, dice que se despojó, dice que el que no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó tomando forma de siervo, que por supuesto forma de siervo es forma humana, tomando forma humana. Bueno, hay muchas cosas aquí interesantes que podemos ir analizando, como por qué se dice SARS en 1.14 y por qué se dice Soma en 10.5, cuál es la diferencia que habría en ese caso. El punto de la discusión es Gálatas 4:4, entonces dice, despachó. Entonces la pregunta es ¿cómo? Porque evidentemente aquí lo que tenemos es un complemento predicativo. Y como decía, el complemento predicativo lo que hace es expresar una cualidad de lo que él está, a lo que él se está refiriendo, en este caso al hijo. Así que, genomenon et ginecos, lejos de estar expresando de dónde nace, de quién nace o de qué sustancia es, lo que está indicando es caracterizando, por decirlo de alguna manera, o cualificando al hijo, o mostrando un estado del hijo. ¿En qué estado está el hijo? ¿En qué estado de existencia está el hijo cuando fue enviado? Cuando lo envió Dios. Y dice que está, si nos referimos a estado, en un estado de existencia humano. Inmediatamente, cuando ya se dice que está en un estado humano, por supuesto se viene totalmente abajo la teoría, que es la que estoy mencionando acá, de que es aquí. Según lo que está indicando, cuando se habla de que lo envió, ¿cómo lo envió? Lo envió en estado humano, por decir, si hablamos de estado, teniendo hablando de sus propiedades. Interesantemente, la palabra propiedad viene de un conjunto de dos elementos, uno que es pro y el otro es propius, de donde viene la palabra propio. Es lo característico de él. Pablo lo que quiere es caracterizar lo que es enviado. Y lo caracteriza y dice, lo que es enviado es humano, está caracterizado, tiene cualidades y propiedades humanas, está en un estado humanado. Está diciendo que el hijo está humanado y en ese estado de humanado es enviado, lo cual le echa por tierra totalmente esta tesis de que es acá. Porque si aquí lo está enviando, hasta que no llegue al vientre, no hay ningún nacido de nada. No hay nada humanado, pero por supuesto que si respetamos la parte sintáctica, dice, la pregunta sería, la buena pregunta que se tiene que hacer, porque siempre y no cabe duda de que es un complemento predicativo. Ya descartamos la posibilidad, porque las dos opciones que teníamos es complemento circunstancial, un complemento circunstancial de modo o un complemento predicativo, que también tiene esa característica de indicar el modo. Entonces la pregunta es, Dios envió a su hijo, nacido, dice, envió a su hijo. ¿Cómo lo envió? Nacido. ¿Y qué quiere decir? Porque si lo envió nacido, tiene que haber nacido aparentemente ya de María, pero María no puede estar ahí porque lo está enviando del cielo, porque de ahí está descendiendo. Y por eso dice en Hebreos que dice entrando, dice, me prepara este cuerpo, pero ese lo vamos a ver después.
vamos a analizar, porque yo he hablado de esos textos, pero yo quiero profundizar un poquito más sobre este asunto para que esto quede claro. Esto no es ningún tipo de herejía, y si por algo, por pura coincidencia, que es que algún hereje en el siglo I, II, III, IV, V haya dicho algo así, porque el cuento que le meten para mantener al pueblo de Dios en la ignorancia, esa es una herejía vieja. Eso lo dijo Valentino, eso lo dijo los gnósticos, es que es un docetismo. Esto es adopcionismo, esto es, y le empieza a inventar un montón de ismos para confundir a la gente y meterle miedo, porque es que eso es lo que siempre ha pasado. Lo que ha hecho la religión es meterle miedo al hombre para que el hombre no escudriñe la palabra. ¿Y cómo es que se libera el hombre? ¿Verdad? Con la palabra de Dios, y nos hemos liberado, porque es que todos queríamos eso. Yo nací en una iglesia pentecostal y por supuesto, en esos momentos de mis primeros años, a mí me preguntan eso y lo primero que digo, como hombre, como dicen los españoles, por supuesto, de la Virgen María, de la Santísima Virgen. ¿Ah? No. Lo primero, porque ya usted no tiene cómo, y por eso muchos no se meten en la discusión porque no han tocado el tema. Por eso, con los temas que he tocado, es que está loco, es que ese hombre acá, y todo el mundo lleno de miedo, pero aquellos que se han liberado, aquellos que ya le perdieron miedo, aquellos que no se dejan influenciar, se han liberado y entonces tienen la amplitud para analizar más. Por eso he entrado en mucho detalle. Profe, es que usted redunda. No, yo no redundo. No, parece usted que es redundo, pero es que usted no ha puesto atención. Y es una muestra de que usted no ha atendido bien lo que se dice. Cuando uno oye vagamente, así, livianamente, usted no logra captar bien lo que se está diciendo. Entonces, queda claro que el Genomenon et Ginecos está haciendo una referencia a la naturaleza humana. Implica, por supuesto, que antes de ingresar esto que se ha humanado, o sea, esto que se ha humanado va a ingresar ya humanado aquí. Y por eso el comentario de Matthew Henry, no sé si el señor La Cueva, él dice, Pablo se cuidó de no decir María, pero era María. O sea, qué comentario más no sé qué. O sea, no, ¿a quién quería engañar Pablo? Dice, nosotros los evangélicos sabemos precisamente que ahí no dice de mujer, es María, pero Pablo no quiso hacerlo porque si decía María, entonces se le iba a dar todo. Pero los católicos saben, si los evangélicos saben que se refiere a María y que Pablo creía que era María y que Pablo simplemente lo está encubriendo, pues de qué ganamos nada. No, Pablo no lo menciona porque Pablo, en la mente de Pablo no está la idea esa. Y que por cierto, si hubiera sido así y si es aún así, aquí tenemos todas las consecuencias. Por eso él habla, el comentario habla de casi considerarla corredentora de ella. Señores, si en realidad Jesús, su cuerpo, su sangre, su naturaleza humana, es aportada por María, por los glóbulos rojos de María, por sus plaquetas, por los glóbulos blancos, toda esta parte cromosómica se la dio María. María tiene parte de mérito en la redención y eso es terrible, absolutamente terrible. Y ahí vemos a los ineptos evangélicos, María es madre de Dios. Y no se perciben, ellos creen que es muy inofensiva. Los católicos están calladitos, solapados y diciendo, repita conmigo, le dice el católico al evangélico. Sí, dígame, hermano, sí, hermano. Usted me dice hermano separado, pero yo te amo. Entonces le dice, repita después de mí, María, Madre de Dios. Entonces, los evangélicos cantan la letanía, María, Madre de Dios. Ruega por, no, esa parte no lo dice, pero María, Madre de Dios, y María, Madre de Dios. Y no se percatan lo que están haciendo. Señores, había explicado desde el punto de vista sintáctico que me tenían que dar el genitivo, que por supuesto la frase Madre de Dios no existe en la escritura, pero ya que está la frase, se puede analizar sintácticamente y requiere que diga de Dios a qué se refiere. Y lo más acertado, dentro de todas las posibilidades de uso del genitivo, es atributivo. María, Madre Divina. Y le asienta perfectamente. Y el católico no tiene ningún tipo de reparo en aceptar la afirmación con cierta reserva para que no digan de que le hicimos diosa, aunque ellos dicen que es una diosa, pero en realidad es una diosa para ellos. De eso ya hemos hablado mucho. Pero bueno, entonces volvamos nuevamente al texto
y revisemos nuevamente qué pasó aquí. Exactamente lo que aquí está diciendo. Es muy importante sintácticamente entender este verbo que es envió. ¿Quién envió? Dios. ¿A quién envió? Al Hijo. ¿A cuál Hijo? Especifíqueme, al suyo, al suyo. Y por supuesto aquí está indicando una singularidad. Como si dijera su propio hijo. No, no dice su propio hijo, pero trae la idea al decir su hijo. Y lo dice su hijo. Está hablando en singular. Es una forma para especificar, para ser único. Por eso se dice en otros lugares, el unigénito del Padre, el hijo único. Aquí viene comportada la idea. Estamos de acuerdo que aquí lo que dice es suyo, suyo, posesivo. El hijo de su posesión. ¿Ok? Pero bueno, entonces, y va a decir, y va a introducir aquel participio, que en ese caso tendría que ser, tiene que tener un valor adjetival, como lo tienen generalmente los predicativos, aunque por supuesto un predicativo puede tener un adverbio, puede ser un adverbio, un sustantivo puede ser un predicativo. ¿De acuerdo? O sea, eligieron presidente a Carlos. Ese presidente, a Carlos, o eligieron a Carlos. ¿Quién es Carlos? Bueno, Carlos es el complemento directo. ¿A quién eligieron a Carlos? ¿Cómo lo eligieron presidente? Es el predicativo, presidente, y vea que es un sustantivo, perfectamente. Entonces, pero en este caso, es claro que cuando hablamos de un participio es un adjetivo verbal, un verbo adjetivado. O sea, el participio tiene dos naturalezas y vemos claramente por qué digo que veo una naturaleza adjetiva, porque concierta en número y género con él. Y eso es exactamente lo que hace un adjetivo con respecto a un sustantivo. Por tanto, no cabe duda de que hay una concertación, en este caso con el objeto directo, y cumple todas las condiciones para ser predicativo. Y si es predicativo, lo que está es predicando algo, en este caso del hijo. Pero también está indicando el modo de cómo se realiza la acción de enviar. ¿Cómo fue enviado? Nacido. Y por supuesto, perfectamente, aquí tenemos que hacer otro tipo de consideraciones, porque el participio no solamente, ¿cómo se llama? No solamente es un participio, no solamente es acusativo en su caso, sino que esa palabra indica desde el punto de vista temporal o aspectual, más que todo, no se enfatiza tanto en el tiempo como el aspecto puntual, auristo, o sea, el participio es auristo. Si el participio fuera presente o perfecto, cambiaría completamente la sintaxis, pero es auristo. ¿Qué indica eso? Que evidentemente, cuando lo envió, ya se ha efectuado la acción evidentemente del participio. Se expresa, por tanto, de que cuando lo envía ya es un hecho el et ginekos, o sea, su naturaleza humana. Por tanto, cuando desciende y cuando va a introducirse, lo que se va a introducir es lo que hemos llamado, y le hemos puesto el nombre de cigoto, no tenemos otro término, porque esto, por supuesto que esto es algo único, y entonces requeriría terminología muy específica y tenemos que robar la terminología natural para dar la idea de que aquí hay una unión hipostática. Aquí se da la unión hipostática y ya esto unido es lo que es colocado. Es exactamente lo que ocurre con un vientre de alquiler, ni más ni menos que eso. Los médicos o los científicos juntan el óvulo y espermatozoide, lo fertilizan cuando ya esto es posible, o sea, cuando ya se da la fusión de los dos gametos y ya hay lo que llaman un cigoto, eso es lo que introducen y lo van a introducir donde se va a desarrollar el niño, que es en el útero. Es exactamente, prácticamente es el mismo procedimiento que hay aquí. Por tanto, esta madre no tiene ninguna relación genética ni biológica con lo que le han implantado a ella en el vientre o en el útero o en la matriz, como sea. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿de dónde sacamos todo eso? Bueno, precisamente estamos sacando esto de estas conclusiones que sacamos. Hemos demostrado entonces que et ginekos, aunque diga de mujer, no expresa necesariamente a una persona específica, sino a una naturaleza. La
intención de Pablo es explicarnos, increíblemente nos da datos que parecen crípticos, que parecen como ocultos, que parecen misteriosos, como eso de que está ahí, pero es que la información está ahí. Esto no es cábala, esto no es cábala, ¿cómo es que dice? Nada cabalístico, no, que el número acá, que como que si junta usted este número, no, es un asunto puramente sintáctico, es un análisis sintáctico que se hace de donde al hacer el análisis riguroso nos damos cuenta de los elementos que tenemos. Esto es predicativo, predica algo de él, dice algo, y por supuesto lo que está expresando, lo que expresa el complemento predicativo es una cualidad, una propiedad o un estado, que es cómo es enviado. ¿Quién es enviado? El Hijo. ¿Cómo es enviado? Nacido de mujer. Así es enviado, nacido de mujer. ¿Enviado de a dónde? Por supuesto, ¿quién lo está enviando? Dios. Entonces, desde la perspectiva, ¿dónde está Dios? En el cielo. ¿De dónde lo estará enviando? Del cielo. Tendría que estar Dios en la tierra. Entonces, estando Dios en la tierra, entonces sí, lo envía de la tierra. Pero para nadie va a decir que Dios está en la tierra o habita en la tierra. Dios está en el cielo. Por tanto, si se envía el punto de partida, tiene que ser el cielo. Por tanto, indica que ya se ha dado la unión y se da fuera, como aquí lo indicamos, se da fuera. No podemos, como ya expliqué, precisar, porque es algo donde usted no puede precisar. Por ejemplo, cuando dice ofrenda y sacrificio no quisiste ni te agradaron. Entrando en el mundo dice, lo que dice es eso, más me preparaste cuerpo. Entonces, cuando se pregunta exactamente el momento, la idea de preparaste hemos hablado, y hay algo profundo ahí, que después podemos hablar un poquito de lo que es morfi. Y como para adelantar un poquito, hay que definir qué es morfi, ¿no? Eso de pronto es una forma, ¿no? Forma. Entonces cuando decimos morfituseu o morfiseu, no recuerdo si lleva el artículo ahí, pero bueno, forma de Dios, eso es forma divina. Pero esta forma lo que hace es que contiene la esencia. Dice que, por eso dice Cristo Jesús. Nótese que Pablo le llama Cristo Jesús. Pareciera que Pablo, cuando dice existiendo, hiparjon, existiendo, Valera traduce siendo, pero tiene más fuerza como existiendo. ¿De qué forma existía? ¿Cómo se le podía de alguna manera ver? Recuerden, y que esto, están de acuerdo todos, de que cuando Isaías ve la visión, el que está viendo la forma de Dios. En este caso, cuando dice que está viendo a uno sentado, y que sentado sobre un trono sublime, algo así dice, y sus faldas llenaban el templo, eso que Isaías está viendo es lo que tendríamos entonces la forma de Dios. Por eso es que cuando Hebreos habla del cuerpo y dice que adapta, hay una adaptación de forma. Es que, vamos a ver, esto es divino, esta es la forma divina. Así existe el Hijo. Pero luego va a existir así. Va a llegar a ser así. Entonces, ¿qué es lo que toma? Lo que toma es la forma, en este caso la forma de siervo, la forma humana. Por eso que al tomar la forma humana se parece a un hombre. Por eso Pablo tiene cuidado y Pablo dice que se despojó tomando forma de siervo y luego dice hecho, y si mal no recuerdo es genómenos, hecho, venido a ser semejante, no dice igual, semejante a los hombres. Es una copia original, es una forma original, no es una copia del humano de la tierra, sino es una copia original. No está manchada, no está contaminada, no está infestada de nada. Entonces, bueno, pero ese es un detalle y también es muy interesante cuando en ese mismo contexto, que es muy profundo, habla de la kenosis, habla de que se vacía. Y yo vi un comentario y me pareció que ese comentario, que me quedé pensando mucho, creo que fue Francisco La Cueva,
de que él dice que él se vació de su forma, y yo me quedé pensando en lo que él dijo. Pero vamos a después a revisar un poquito ese asunto para no irnos con todo, como dicen, tener cuidado, porque aquí en los asuntos cristológicos es sumamente delicado. Pero, ok, entonces esto es lo que sucede. Entonces, aquí está en forma divina, forma de Dios. Ese morfi seu, déjeme para ver, morfi tu seu, creo que es seu nada más. Ahora tengo que memorizarme todo porque como no veo, entonces todo tiene que estar aquí memorizado. Pero déjeme ver si aquí lo veo, si lo puedo ver aquí, 2:6, déjeme ver. Morfiseo, correcto, forma de Dios. ¿Qué es lo que hay? Hay un cambio de forma, digamos, no de contenido. El cambio, como decía aquel muchacho Carlos Blanco, que metió la patota cuando dijo que se despojó de su divinidad. No se está despojando de su divinidad. Vamos a ver, en esta forma divina, aquí así existía eternamente él. Ahora asume otra forma, pero esencialmente es el mismo. Esta persona que está aquí es esta misma persona, solo que, ¿qué es lo que ha cambiado? La forma. La forma. Aquí ahora tiene forma humana. Aquí tenía forma divina. Existe entonces una morfe divina, existe una forma divina, y esa forma divina fue como lo vio Isaías. Si tiene una forma. Por eso entonces se demuestra que cuando Cristo dijo, los ángeles ven siempre el rostro de mi Padre. ¿Y cuál es el rostro del Padre? Es ese que vio Isaías. Ese que vio Isaías, ese es el rostro del Padre, ese es el Hijo. Y está existiendo en forma. Ahí, como lo vio Isaías, está existiendo en forma de Dios. Como lo vimos nosotros aquí, o como lo vieron los apóstoles, es, como lo vimos, es forma, a ver, en forma de siervo, forma humana. Pero esencialmente, tanto aquí en forma divina, aquí está la persona del Logos, en forma humana, aquí está la persona del Logos. Lo único que ha cambiado, lo que sea, lo que, porque el ginome implica la idea como de un paso de una forma a otra, es venir a ser, llegar a ser, llegó a ser carne, se hizo carne. Entonces, esto es lo que sucede aquí. Este es el misterio de la encarnación. De manera que cuando se hizo acá, así, es que hay gente que de pronto piensa, usted está diciendo que un hombre se metió en el vientre de María. No. Tomó forma humana. Tras tomar forma humana, que por supuesto, a Pablo en su exposición, en su magistral, súper erudita exposición de Filipenses, María no tiene ningún absoluto protagonismo. No lo mira en el panorama. Pablo es llevado al tercer cielo y estoy convencido que a Pablo se le revela, por ejemplo, esto de Filipenses, se le revela esto y no se le revela, y para un católico, por supuesto, lo primero que Pablo cuando llegó allá, se le reveló lo de María. Y le dice, este es el misterio de María. Y María aquí, María, y Pablo se le olvidó escribir de María. Qué raro, ¿eh? Pablo se le olvidó. ¿Ah? Deben estar muy bravos los católicos con Pablo en Filipenses 2, que no se menciona a María para nada. Y se habla de la unión hipostática. ¿Cómo es posible que Pablo hable de unión hipostática y no mencione a María? O sea, no tiene. Y es el mismo que escribe Gálatas 4:4. Y por supuesto no hace alusión absolutamente a María de ninguna, ni directa ni indirectamente. Porque no existe. Nunca los apóstoles dieron un reconocimiento a María. Imagínate, María de la sustancia de Jesús. Se le hincan los apóstoles. Venerable Madre de Dios. Porque los católicos dicen que hay que venerarla. Bueno, entonces los apóstoles la habían venerado. Bueno, ahora qué, ¿verdad que usted se hinca ante católico? ¿Usted se hinca ante una imagen de María? ¿Sí o no se hinca? ¿Se hinca o no se hinca? Sí se hinca. Bueno, entonces usted tiene que decirle a los apóstoles, seguramente los apóstoles se postraban ante María. O sea, cuando llegaron al aposento alto, que está en espera del Espíritu Santo, venía María, que parece que iba y creo que iban con sus hijos también. Los hijos de José, sí.
Y cuando iban, seguramente ya algunos estaban ahí, algunos están como esas personas que están en la mesa, ¿verdad? En la puerta, recibiendo a los que llegan. Y seguramente ahí estaba Natanael, aquí ponemos Tomás, unos 2 apóstoles estaban, y desde que llega María, los tipos se arrodillan, agachan la cabeza, le hacen una reverencia, porque dice que es reverencia, una veneración, le dice, muy venerada María, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, y seguramente qué cachetada les pega María a esos 2 apóstoles, reaccionen, los cachetean, les dicen, ¿qué les pasa? No ven que soy una mujer, ¿cómo voy a recibir ningún tipo de veneración? Ustedes no entienden nada, lo que pasa es que yo guardé todo en mi corazón y nunca dije nada, fui un sepulcro, dijo María, porque dice la palabra, que María guardaba todo en su corazón. Seguro hacía así. Uy, si va enterando de cada cosa. Silencio. Nunca dijo nada. Qué raro que no haya un evangelio de María. María te haber escrito un evangelio. Bueno, por aquí estoy con el café. Entonces, ¿y qué quedamos? ¿Qué quedamos? Que alguien me cambie sintácticamente eso. Si el complemento predicativo me está dando una cualidad del hijo, ¿qué es lo que pretendía Pablo? Pablo está interesado en mostrar lo que Dios envió y lo que venía a este mundo. Y lo que viene al mundo es nacido de mujer. Pero sucede que no es que va a venir. De pronto hubiera utilizado un participio futuro, inusual. Sino que ya lo que envió ya está hecho. Ya está hecho de mujer. Lo que Dios envió ya está hecho de mujer. Ya tiene las cualidades humanas. Ya trae el código genético. Y por supuesto, totalmente armonizado con Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, del barro. El segundo, que por supuesto, Valera agrega ahí, seguro un texto de Receptus aparece, que es el Señor del cielo. Celestial. Si yo, en el caso que dice aquí, et ginecos, y la traducción de español me dice de mujer, no, es solo ginecos, de mujer. Y si yo le digo, si de mujer es atributivo, ¿qué cambiaría usted al decir de mujer? Lo más que usted puede decir es humano. Está haciendo una referencia que lo que ha venido a ser, no nacer, porque la traducción confunde, porque al decir nacer, nacido es, ha nacido, parido. No está diciendo parido. Llegado a ser. Y les estaba mencionando el asunto del auristo. Ya la acción está hecha. La acción del participio ya está efectuada. Así que nótese que aquí el envío es un verbo personal en auristo y aquí el nacido es un participio en auristo. Los dos, por tanto, implicaría prácticamente una acción totalmente simultánea. O sea que casi en el acto de enviar es el acto de llegar a ser. Y llegar a ser, por supuesto, humano. Ahora, otro detalle que tenemos aquí en Genómenon es su voz, que es media. Y eso tiene mucha importancia. Recordemos que el géneto, que es el verbo que aparece en 1.14, es auristo indicativo medio. Los dos son medios. Implica, por supuesto, que el sujeto realiza una acción en beneficio propio. La realiza él mismo. Él tiene intención de ejecutar la acción sobre sí mismo. Tiene mucho interés en que esa acción se lleve a cabo, pues media. Por tanto, lo que está indicando aquí es, y que perfectamente puedo traducir, habiéndose hecho, y en este caso, por supuesto, de mujer, que implicaría habiéndose hecho humano. Habiéndose a sí mismo, como dijera a sí mismo, él mismo se hace humano. Esa operación la realiza
el mismo Logos, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno, el unigénito Hijo, etcétera, etcétera, el mismo. Pero, ¿cómo sucede? Extra cuerpo de María, ahí viene la participación del Espíritu Santo. Y entonces es ahí donde lo he mencionado, la participación del Espíritu. Este es el vientre de María, aquí se da la unión hipostática, y en el momento en que se da la unión hipostática, en el momento preciso que toma carne, se despoja, se anonada. El Hijo Eterno se anonada. Y la palabra anonadarse es casi reducirse a lo más ínfimo. ¿Y qué más ínfimo que reducirse a lo mínimo que puede reducirse un ser? El misterio es, por supuesto, que el Logos, estamos hablando de una reducción o de un anonadamiento. Y conste que no solamente es el hecho del anonadamiento, no solamente es el hecho, bueno, claro, por hacerse hombre, pero la implicación es que el Logos tiene evidentemente que reducirse también. O solamente, vamos a ponerlo como un asunto como si fuera una célula. Si este es el origen y en esta naturaleza está todo codificado, todo lo humano, y es totalmente prístino, esto tiene que ser igual. No puede concebirse que en ese preciso momento la unión hipostática, para empezar, el Logos tenga conciencia. Y cuando digo conciencia es que al reducirse una célula a un nivel de una célula, por decir algo, no puede tener conciencia. Una célula no piensa. Eso, por supuesto, es un misterio. Entonces, aquí es donde implanta efectivamente, porque se halla teniendo en el vientre. Lo único que dice, los evangelios no explica el proceso celular, ni la unión de los gametos, no hay idea alguna de un óvulo, eso no existe absolutamente, no existe. Lo más cercano es que revela la palabra que se halló, dice así, teniendo en el vientre esto, teniendo la que se halló en determinado momento, por supuesto. El verbo está en auristo, indicando en determinado momento, no se especifica exactamente en qué momento, pero se halló en el vientre teniendo. O sea, implica que si se halló teniendo en el vientre, quiere decir que antes no estaba en el vientre. Y por supuesto, el que está revelando esto es Dios. Dios se le olvidó. Pues si hace días está eso ahí y hasta ahora Dios se entera de que si haya eso. No. Es que en el momento preciso en que es implantado en el vientre, ella queda embarazada en ese preciso momento. Se considera embarazada en gastri ejusa, en el vientre teniendo, y traducen algunos toda la frase. ¿Por qué? Porque yo perfectamente puedo decir teniendo en el vientre y puedo decir que embarazada. ¿De qué? La frase significa eso, embarazada. De la misma manera yo puedo decir de mujer, que indica humano. O sea, haciéndose humano. ¿Eso qué es humano? De mujer. Es una forma de expresar el apóstol Pablo la humanidad, que es lo que a él le está interesando. A él está interesando que nosotros entendamos esto, y esto cambia totalmente. Si la unión hipostática se da fuera del vientre de María, cambia totalmente la teología. Y por supuesto se destruye por completo la teología y los dogmas marianos. Queda devastado completamente la estructura, el andamiaje se viene abajo por completo esto. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Entonces han evitado y contraatacan y dicen, esos son gnósticos, esos son docetistas, esos son acá, estos son herejes, eso nadie lo enseñó. Que me muestren el primer análisis morfosintáctico de los piojosos del siglo I, II, III. Escribieron mucho, a no ser que no estaba desarrollada la gramática, que podría ser la razón que ellos pueden decir, bueno, no está, pues eso no es problema mío. Es que ellos están hablando con autoridad y son conocedores del texto. A mí no me dan con cuentos de la tradición oral. Si nosotros ya sabemos que si yo a mi esposa le doy un recado ahorita, le digo, mamita, vea, dígale a mi hija tal cosa.
Y luego cuando usted le diga a mi hija tal cosa, dígale a mi hija que le diga a mi otra hija lo mismo. Y mi hija que le diga a mi nieta. Y mi nieta le diga a su patrón. Y su patrón le diga, cuando ya llego allá, lo que yo le dije a mi esposa, ya no lo dijeron. De tradición en tradición se va perdiendo todo. Entonces el cuento, no, eso fue lo que hablaron los apóstoles, porque eso lo dijo fulano, que estaba muy cerca de fulano. Y esto, bueno. ¿Cómo usted sabe exactamente que eso lo dijo el tal, no sé qué, no sé cuánto? Si de pronto eso va de lengua en lengua, en lengua en lengua, y cuando llega al final, por eso, lo más fiable es la palabra de Dios. Ninguna tradición. Ninguna porquería de tradición. Que esa porquería tiene esclavizado a la humanidad con falsa religión. Y todavía los evangélicos, el 99.9, que está en oscurantismo todavía, sigue creyendo de que Jesús salió de María. ¿Ah? Y pues por eso, y pues ya se pelean hasta con uno los evangélicos. No, herejía. Increíble. Bueno, ahí están, ya me voy, ya me abusé. Hora y 15. No sea que ya me empiecen a decir, está muy largo. Está muy largo. Entonces, léame algunos, mamita, hay algunos comentarios ya para... González, el perito arquitecto del Evangelio, se olvidó de escribir sobre María, del Espíritu Santo, se le olvidó revelar a Pablo la participación de María. Muy bueno, un saludo a mi querido. Ok, usted va como el cangrejo, mi amor, para atrás. Bueno, va para atrás, ahí va, siga leyendo. Dice Jesús Ramos, seguridad de salvación. Es triste ver cómo el Evangelio aceptan de buena a primera el título de María, Madre de Dios. El profe lo explica muy bien, que no hay conexión genética entre María y Jesús. Están sordos o se hacen. ¿Quién dijo eso? Jesús Ramos. Ok. Dice César Osorio, profe, es muy bueno cuando usted repite y repite, porque así lo captamos mejor, y si usted va añadiendo un poco más a la verdad. Perdón, mi amor, es que mientras otro me está preguntando, mi querido Margarida, un saludo, lo aprecio mucho, Margarida. Que, che, repite mucho, no, otra vez, siga repitiendo, siga repitiendo. Bueno, qué difícil, ¿verdad? El ser humano, no se queda bien con todos. Adelante. Miguel Sánchez, engendrado, subordinar, los engendrados de Dios tiene esa idea. Se dedicó a Lepin, ¿verdad? Me parece. Un saludo, ok. Sí, pero menciónelo porque usted ya son los hermanos, si ya no lo saluda uno se resiente. No me saludó, no me puso 3 dedos, no me puso el otro. No. Es increíble, ¿no? Lepin, sí, saludo a mi querido Lepin. Ánimo, hermano, todos pasamos pruebas duras. Esa idea se subordina a caminar en su palabra, nacido por su palabra. Estuardo, mantenido el cumplimiento del tiempo en Dios. Si es una cita, no lo lea, mami, porque son citas bíblicas, no. Si es comentario de él, sí. Ajá. Si son citas, él lo deja para que la gente vea ahí el texto. Creo que ya eso es todo, me parece. Bueno. Dice Johnny ahí, Johnny Porras, más atrás, le aparece Cordero o Alfred, saluda a Alfred. Dice, es que no veo qué es lo que dice. ¿Ya? Ahí está Margarita también, buenas tardes, dice. Si escriben en mayúscula, tal vez hay una probabilidad que tal vez pueda distinguir algo. Vea que estoy con anteojos. Recordarles, ¿verdad? El próximo miércoles voy a nueva cita. Les pido que oren para que pueda recuperar algo de visión y ya pues pueda leer. Es fundamental porque yo necesito leer. Y si no me pasaría aquí solo de predicador pentecostal, predicando fuego, nada más, puro fuego. Entonces tienen que acostumbrarse nada más a eso. ¡A su nombre! ¡Gloria! ¿Quién vive? Y golpeando aquí el escritorio y parándome. Despeinándome. Okay. Hugo García, un saludo, Hugo.
Bueno, listo. Que Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 4 días. No es redundancia, es que se va confirmando la enseñanza. Tenemos 4 evangelios que hablan del mismo tema para confirmar y no para redundar. Sí, la idea es precisamente eso, ir agregando información, ir puliendo el argumento. Y se le van a ir agregando más elementos disuasivos importantes. Entonces, bueno, yo escribí algunas cosas, la verdad que lástima que no las puedo leer, porque tiene que ver con todo lo del asunto pero yo creo que todavía guardo buena memoria y generalmente cuando apunto algo me queda acá y generalmente, sí, como decía en el caso de Lleno Menón, el verbo indicaría más o menos, llegó a ser humano. Nacido mujer, llegó a ser humano. Y eso es lo que le interesa a Pablo. A Pablo le está interesando quién lo parió. Si le dolió mucho María, si tuvo dolores, no tuvo dolores, es totalmente irrelevante. Por eso digo, la irrelevancia de la participación de María en 4:4. Perdón, ustedes se dieron cuenta que no hay nada, ahí no se menciona nada. Pero hay gente que se aferra. Así que cuando ustedes dicen, ahí lo que dice es, nació de María. Ya usted se da cuenta que ahí huele a Roma eso. Eso huele a incienso romano. ¿De acuerdo? Bueno, que Dios me los bendiga. Pase un buen día. Gracias, mi amor, por leerme. Pasamos al cafecito ahora. No sé ni qué hay para el café hoy. Vamos a ver. Seguro una redundancia. Una redundancia panífica. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.